Bienvenidos a un nuevo episodio del programa de podcasts El viaje de Nabu, un programa dedicado al largo trayecto del conocimiento humano desde nuestros orígenes hasta el desarrollo de la inteligencia artificial, del que nos aprovecharemos para de tanto en tanto tratar de arrojar claridad sobre el paisaje tan enturbiado que se nos presenta en el día a día por los fenómenos de la desinformación y la infoxicación. Soy Enrico María Rende y esto es El viaje de Nabu. Comencemos. Para el episodio de hoy contamos con la presencia de alguien muy especial, con quien tengo el honor de haber entablado una agradable amistad. Si os digo que su nombre es José Manuel Ramos, tal vez no os suene, pero si os digo que se llama Crispín Dolot y que es un juglar del siglo XXI, seguramente sabréis de quién os hablo. Aparte de haber participado en numerosos programas de televisión, Crispín Dolot presenta su programación de juglar a lo largo y ancho del territorio nacional, así como en Sudamérica y México y Norteamérica, donde ha participado en el festival cervantino más importante de la nación y ha editado un trabajo musical sobre el tema en colaboración con el Dr. Michael Gordon, cervantista de la Universidad de Carolina del Norte y el Artistic Studio Project. Además, actualmente ejerce también de profesor en la UNED Zamora para los grupos senior, donde, entre otras, imparte clases sobre el origen del teatro en la Edad Media. Crispín Dolot, muchas gracias por acudir al programa El viaje de Nabu. Tu presencia nos enriquece y le trae al programa un aire de frescura medieval que nuestros oyentes van a agradecer de seguro. Mando aquí desde mis lares un cariñoso y juglaresco saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. El viaje de Nabu es el programa de podcasts dedicado a la aventura del conocimiento humano y su largo viaje a través de culturas y siglos. En la Edad Media, los custodios del conocimiento no eran, como solemos pensar, solo los monasterios, sino que había un gran corpus de juglares y troveros o trovadores que transmitían conocimiento a través del entretenimiento. Empecemos por despejar dudas, Crispín, para aquellos oyentes que no estén aún familiarizados con el concepto de juglaría. Cuéntanos, ¿qué era un juglar? Pues un juglar era un artista escénico de la Edad Media, pero que aparte contribuyó al desarrollo de las lenguas romances, de las lenguas que forman parte consustancial a las naciones europeas modernas, las hijas de la madre latina, de la lengua del Imperio Romano, y eran también poetas, ya que la palabra juglar empieza a ser usada por los clérigos como sinónimo de poetas. Muchos se llamarán, como Gonzalo de Berceo, juglares de la Virgen, o Francisco de Asís, juglar de Dios. En fin, todo un baluarte de artes escénicas, de palabra, de poesía, todo un mundo de imaginación, de narración y de experiencias que se encarna en la historia de ese polivalente y facético maestro de los escenarios itinerantes que es el juglar. Y quedándonos en el enmarcado histórico de la figura del juglar, ¿cuándo aparece o qué hace que aparezca? Ateniéndonos a la etimología de juglar, que procede de jocularen, la palabra latina para decir diversión, juego, espectáculo, ateniéndonos a esa etimología, los juglares empiezan a aparecer en el siglo VIII, IX, cuando se funde la tradición de los mimos romanos, artistas de calle y de circo, con la de los bardos, escopas germánicos, que eran los encargados de mantener viva la historia a través de un legado oral, contando y ensalzando en verso, acompañados de un instrumento, las gestas de sus antepasados y de sus caudillos bélicos, ¿no? Entonces, cuando se funden el mimo romano y el cantor germánico, nace el juglar, que tiene esa doble vertiente de artista escénico y de poeta. ¿Y cuándo y cómo desaparece? La decadencia de los juglares empieza ya en el siglo XIV y contribuye a ello pues una especie ya de desarrollo de las artes escénicas de forma más especializada, de desgaste a lo largo de los siglos y también, por supuesto, la llegada
de la imprenta, cada vez hay más gente que lee y empiezan a ponerse más de moda las lecturas públicas. Los juglares poco a poco van viendo cómo su repertorio heroico o de chanzas y escarnios va quedando desplazado. Entonces allá ya por el siglo XIV se empieza a notar esta decadencia, aparece ya recopilado lo que es el último texto juglaresco, que serían las Mocedades de Rodrigo, y a partir de entonces el juglar empieza a convertirse un poco en ese ciego del Lazarillo. Empieza a tener una actividad más marginal y más ligada al mundo de la mendicidad. Y esa es la desaparición del juglar. Qué interesante. El juglar entretenía, como nos has explicado, con sus armas musicales y líricas, pero también transmitía conocimiento. Dinos, Crispín, ¿qué tipo de conocimiento se transmitió a lo largo de los siglos gracias a la juglaría? ¿Cómo influyó este en los siglos posteriores? Bueno, pues si nos referimos al conocimiento histórico, pues eran, digamos, los cronistas medievales. De hecho, sus cantares de gesta van a ser reelaborados por los hombres cultos de la Edad Media al servicio de reyes como Alfonso X, que eran un poquito los transmisores de la cultura histórica de aquella época, pero también transmitían conocimientos esotéricos, como los conocimientos del Grial. Así llega a conocimiento de Chrétien de Troyes en el siglo XII en Francia la historia del Grial. Él intenta superar un poco la tradición de los juglares, ¿no? Con una mejor técnica y con una mejor información, pero este conocimiento acerca de cómo José de Arimatea trae el Grial de Tierra Santa a Europa, todas estas materias las transportan los juglares, es decir, eran no solo portadores de conocimiento histórico, también de conocimiento esotérico y, cómo no, de conocimiento teatral, porque una de las pasiones más importantes de Francia de la Edad Media y la más influyente en este tipo de ciclo mistérico del teatro medieval fueron los juglares, con la pasión de los juglares, la pasión de Jonglé. Entonces, por una parte, transmisores de conocimiento artístico escénico, por otra parte, conocimiento religioso y esotérico, y por otra parte, conocimiento histórico. Solemos relacionar al juglar con las chanzas y las burlas, pero en realidad el arte del juglar era algo muy serio, como acabas de explicarnos, ¿no? Y además, bastante arriesgado. ¿Con qué tipo de peligros podía tener que vérselas un juglar? El juglar tenía, digamos, la fortuna de ser una persona que gozaba de bastante movilidad en la Edad Media. Enrico, una época en la que la gente estaba atada a la tierra. El señor feudal estaba atado a su feudo. El siervo al peculio, a la tierra que trabajaba, el monje al monasterio. El juglar no. El juglar era un río de cultura que atravesaba reinos, incluso religiones, ¿no? Bueno, pues el peligro en la vida del juglar estaba relacionado con su actividad itinerante. En ese sentido, esta capacidad de moverse, esta movilidad, lo ponía en peligro, pues tenía que enfrentarse a bandoleros, tenía que enfrentarse a bandidos, a diferentes legislaciones o diferentes costumbres que encontraba en diversos territorios, pero también se enfrentaba, y esto está recogido en muchas tradiciones medievales, a la avaricia de los señores, que presumían, pagando generosamente a los juglares después de una actuación en su castillo o palacio, y cuando se iban enviaban 2 sicarios para que les robasen todo aquello que les habían otorgado. Esto aparece muy bien reflejado en una de las cantigas de Santa María de Alfonso X, en la cual la Virgen socorre a los juglares en el momento en que los sicarios del Señor les están robando, deteniendo el tiempo. Detiene el tiempo, todo se congela en ese instante, pero los juglares siguen manteniendo su movilidad y son capaces de escapar. Entonces, bueno, el juglar pues siempre era una vida arriesgada, aparte de pues que podías exponerte a 1000 enfermedades que circulaban pues por ahí, ¿no? Pestes y cosas así, lepras y todo esto. Qué increíble, no conocía el detalle de que los señores ávaros podían luego retirar lo dado. Horrible, la verdad es que sí. Hemos visto en la juglaría, la hemos visto en películas, la hemos leído en libros, etcétera, y sabemos que podían desplegar una amplia gama de trucos para entretener, ¿no? Tocaban instrumentos musicales, hacían malabares, acrobacias, imitaban sonidos de animales, etcétera. Pero, ¿dónde adquiría un juglar todos estos conocimientos?
Bueno, estamos en una época donde el conocimiento se transmite de persona a persona, ¿no? Te traigo ahora a la mente pues lo que eran los gremios, ¿no? A los 7, 8 años un muchacho entraba en un gremio, se pasaba otros 7, 8 años aprendiendo, se le hacía un examen de oficial y con el tiempo pues podía llegar a maestro, ¿no?, del gremio, ¿no? La juglaría pues posiblemente siguiese ese patrón cuando se trataba pues de una escuela o de una especie de gremio de juglares. Pero digamos que yo creo que los juglares en la Edad Media se les transfería el conocimiento de forma muy próxima, muy personal, o bien a través de la familia o a través de su entorno vital, a través de la copia, de la imitación. Se aprendía muchísimo. Pues claro, pues una familia de titiriteros o una familia de artes circenses transmitiría a sus hijos pues todos esos conocimientos, iría transmitiendo de generación en generación. Si un padre era un muy buen remedador de animales porque tenía esa sensibilidad, pues lo transmitiría a su hijo, a su sobrino. Es decir, que en la Edad Media, más que una formación académica racionalista como la entendemos hoy en día, había una transmisión personal, había una implicación en la transmisión del conocimiento de persona a persona. Y yo creo que es así un poquito cómo se formaban las personas del gremio de la juglaría en la Edad Media. Luego ya, en virtud de sus habilidades o de su facilidad para desarrollar un talento u otro, porque los hombres somos ricos en varias habilidades, no solo en una, pues el juglar ya se complementaría un poquito más, pues bien o con la textualidad, la oralidad, o bien con algún tipo de acrobacia, bueno, pues en virtud de sus habilidades innatas. Ajá, entiendo. Y de hecho también eran auténticos luthiers, ¿no? Ellos mismos, y tú mismo, tengo entendido, fabricáis vuestros propios instrumentos, ¿es cierto? Pues sí, efectivamente, esa habilidad también era muy propia de los juglares. Con el tiempo, cuando un juglar destacaba en su habilidad para crear instrumentos, pues eran los otros juglares los que recurrían a él, y él, digamos, que quedaba ya fuera de la necesidad de tener que actuar para ganarse la vida, y se dedicaba a hacer instrumentos para los demás juglares. Pero sí, un poquito los juglares tenemos que saber de lutería, y aunque en mi caso yo no soy un gran luthier, pero sí que tengo habilidades para la reparación, la reconstrucción y la puesta a punto de los instrumentos. Pues cuéntanos, ¿qué instrumento podríamos señalar entre los que tienes que has tenido que reconstruir, que sería más extraño para la audiencia moderna? Bueno, el instrumento más extraño sería la zanfoña, ¿no? La viola de rueda, hurdy-gurdy. Yo no lo he reconstruido porque es un instrumento sumamente complejo, ¿no? Eso ya exige una dedicación profesional de luthier. Pero lo comento porque es el instrumento que más transporta a la Edad Media. De hecho, cuando he ido con él a Latinoamérica, la gente de Latinoamérica siempre me dice que ese sonido les transporta al mundo medieval, un mundo que les queda como más alejado, ¿no? Entonces, creo que ese instrumento puede ser el instrumento más emblemático, el instrumento más apropiado para la narración, para captar esa atención emocional de la audiencia en un mundo donde no estamos en un teatro, no estamos en un gran coliseo, no estamos ya dentro de un templo, podemos estar en la plaza de un mercado y necesitamos que toda la espiritualidad de nuestros espectadores se ponga en ese ápice del espectáculo en el que se va a producir una historia, un desarrollo dramático, en fin, un oficio de juglar. Es muy interesante todo lo que nos cuentas, Crispín. Cuando hablas de Sudamérica, claro, de repente yo también he volado con la imaginación a otros países. ¿Qué nos puedes contar de Europa? ¿Cuáles son los países que han producido juglares más importantes y qué conocimiento había de los juglares de otros países o naciones en la Edad Media? Bueno, pues en Europa tenemos Francia, que es el país, es el faro de la Edad Media, es de donde irradia prácticamente la cultura medieval hacia toda Europa. En cultura, en profundidad cultural, solo les ganan, y es el país más importante en ese sentido, los ingleses, que ya demuestran una gran avidez de libros en la Edad Media. Se dedican durante toda la Edad Media a recopilar, a crear bibliotecas con códices que van llevando del continente a la isla.
Por eso no nos extraña que Alcuino de York sea el gran ministro y el gran artífice cultural de Carlomagno en el siglo VIII y IX. Entonces, el país importante en este sentido es Francia, y es donde se van a conservar, por ejemplo, mayor número de cantares de gesta. No porque hubiese más producción, sino porque los encuadernaron en libros semipreciosos, donde incluyeron pues rubíes, perlas, todo tipo de piedras preciosas y de materiales de gran riqueza, que han hecho que esos códices, por ser codiciados, nunca mejor dicho, se hayan conservado, no por su contenido, que a veces el contenido les importaba un carajo, lo que querían eran las joyas que adornaban las cubiertas del libro. Bueno, eso ha hecho que Francia sea el país más importante, pero la Edad Media es una época de universalidad, es una época maravillosa, no existen las naciones, son reinos de fronteras muy movibles, reinos dominados por la diglosia. Puede haber varias comunidades con diversas lenguas, hablas, dialectos en un mismo reino. La gente no tiene ese sentido de pertenencia a una nación. Por lo tanto, hago énfasis en esto porque voy a nombrar el Camino de Santiago. Y el Camino de Santiago es el escenario más maravilloso, más grande y más inmenso que ha conocido nunca Europa. Y antes que una patria o una nación como la francesa, que no existía el Camino de Santiago, y es ahí donde hay que localizar a los juglares, y es ahí donde hay que situar a los juglares. Y también el desplazamiento desde lo que hoy es Alemania hasta Finisterre de los dramas litúrgicos, de historias donde el patrón Santiago es el protagonista y se desarrollan en los templos, y donde intervienen como actores los juglares, pero también donde se construyen, se experimenta con nuevos instrumentos que luego los maestros picapedreros van a tallar en los capiteles. Eso es la gran nación cultural europea, una nación sin fronteras y sin capitales. Es el Camino de Santiago, y yo creo que ese es el gran lugar del que brota la juglaría y el gran lugar donde están los juglares. Nombres de juglares pues ya los tenemos que recopilar o buscar en varios idiomas. Pues aquí en la península ibérica está Cardiello, que se documenta en el siglo X como el primer juglar. Está también Payas, un juglar muy famoso. Pero si vamos a Inglaterra, los franco-normandos en la batalla de Hastings, cuando en el año 1066 vence a los sajones y conquista Inglaterra, pues el primer golpe lo da un juglar que se llama Taillefer. Pero digamos que la juglaría es un fenómeno adscrito a la cultura, y en esos momentos la cultura, pues por donde navega es por el Camino de Santiago. Qué bonita la imagen que nos acabas de pintar. El lienzo de Europa cambia completamente en las mentes de quienes te escuchan, y quizá, en mi opinión, podría ser un reflejo de lo que deberíamos apuntar ahora, ¿no?, en los tiempos que corren. Estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Creo que a veces tendríamos que buscar más la patria cultural que la patria política, porque siempre la política va a ser una consecuencia desgajada de la cultura. Entonces yo creo que siempre hay que picar alto, y hay que picar en la cultura, que es lo que nos tiene que abrazar como seres humanos. Sí, añadido a esto, yo diría que mientras que la política divide, se empeña en dividir y existe precisamente para dividir en lo que denominamos naciones, la cultura hace todo lo contrario, y lo hemos visto reflejado en lo que nos acabas de contar del Camino de Santiago y de los juglares, ¿no? La cultura une a diferentes naciones, ¿verdad? Efectivamente, así es, totalmente de acuerdo, Enrico. Crispín, cuando hablamos de la juglaría y nos imaginamos a los juglares y troveros, rara vez pensamos en la figura femenina. Cuéntanos, ¿había juglaresas? Por supuesto que las había, y a juzgar por los documentos ilustrados que tenemos en la península ibérica, muy abundantes a esta parte de los Pirineos. Por eso a veces se piensa que el trovador es como un fenómeno más europeo, y que la juglaría es un fenómeno más ibérico. De hecho, había más gusto por ese tipo de espectáculo en la península ibérica, como reflejan el Cancionero de Ayuba o como reflejan las cantigas de Alfonso X y numerosos documentos, tanto en pergamino como en piedra. La juglaresa tenía a lo mejor una representación menos individualizada en la cultura medieval,
Digo esto porque, por ejemplo, se puede saber cuánto cobraba el juglar fulanito, pero normalmente las juglaresas cobraban todas lo mismo y desconocemos su nombre. Pero sí tenemos constancia de actividades de juglaresas durante toda la Edad Media, de sus danzas, que eran provocadoras y encendían la sangre de los señores feudales, y eso que iban tapadas hasta el cuello. Pero mira, Enrico, la danza de la juglaresa no consistía en esa danza del vientre que solemos ver en las fiestas, mercados y películas medievales. La danza de la juglaresa era el contorsionismo. Las juglaresas medievales, sobre todo en la primera parte de la Edad Media, se dedicaban a la contorsión. Hay un conjunto escultórico en la Catedral de Rouen que describe la danza de Salomé cuando le pide a Herodes la cabeza del Bautista, y la dibujan danzando como una contorsionista. Entonces, claro, estas contorsiones, esta exteriorización del movimiento femenino tan exacerbada, hacía que los clérigos pusiesen el grito en el cielo, y eran muy penalizadas por la Iglesia. Entonces sí que existían juglaresas. Luego, más adelante, ya acercándonos ya a la Baja Edad Media, pues tenemos los testimonios del Libro de Buen Amor, por citar un ejemplo, que nos hablan ya de las cantaderas, que eran juglaresas que se dedicaban a tocar panderos y a entretener con la voz, por supuesto también a bailar, pero un género que ya se sitúa como punto de partida para lo que son las cantaoras flamencas, esa síntesis de islamismo y cristianismo que se da en la península ibérica y que produce esos grupos corales de cantaderas que van a ser muy populares en fiestas, ceremonias, bodas y bueno, en todo tipo de espectáculos. Es fascinante, Crispín, la verdad. Y en cuanto a la cultura, que además lo has mencionado ahora mismo, cuéntanos, ¿es la juglaría algo particular y exclusivo de los reinos cristianos o lo había también en el mundo islámico? Bueno, fíjate, hay algunos investigadores que dicen que la palabra trovador, la etimología hay que buscarla en el árabe peninsular. Los árabes tienen una tradición poético-musical muy antigua y ancestral, que por supuesto se extiende del Ganges al Guadalquivir, ¿no? Y traen a la península ibérica. En Turquía hay una tradición de juglares llamados los ozan. Los ozan, que se encargaban también, eran confabulatori nocturni, contadores de historias. Estos juglares árabes nos traen los instrumentos que luego van a usar los juglares europeos. Normalmente el escopa germano solía acompañarse de un arpa, algo parecido a un arpa, ¿verdad? Como los vikingos. Pero los juglares medievales todos tienen, como muy bien comentas tú en tu última novela, El sueño de Sagún, pues o bien un rabel o bien una cítara o laúd. Esto lo introducen los árabes y gracias a ellos la juglaría pues tiene ese sustrato musical ya más elaborado y más bonito, ¿no?, que le dan esos instrumentos de cuerda frotada y pulsada. O sea que en ese sentido sí que son muy importantes. Ahora bien, el juglar es un elemento que tiene ese componente romano y germánico, aunque los árabes aporten sensualidad y aporten instrumentos de música. Tenemos que entender que la cultura árabe no desarrolla el teatro, no desarrolla la interpretación. Dentro de lo que es el desarrollo de su culto, de su prohibición de representación de imágenes, está, por supuesto, fuera todo lo que es un poco encarnar o simular, imagínate, las predicaciones del profeta, de Mahoma, con lo cual no podría haber ningún momento de mímesis escénica, o sea, ninguno de los cantores en algún momento dado podría dirigirse al público como hacía un cristiano, haciendo que es Jesucristo, la Magdalena, no podría. Entonces eso hace que en el sentido de arte escénico el mundo islámico quede en segundo plano y se desarrolle más el poético musical, que va a trascender a los reinos cristianos y que estos van a incorporar a esos elementos dramáticos y escénicos de interpretación. Entonces, bueno, todo en la Edad Media es compartir y es unir y es divulgar. Entonces, en la Edad Media, lejos de perderse la cultura, lo que se hace
es asimilar nuevas corrientes y crearla de nuevo, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. Por eso nos parece que es una época oscura, pero es que se está inventando una tradición nueva. Yo lo decía ayer en mi clase de teatro, que el teatro grecolatino es una tradición, y que el teatro del que somos herederos ahora los europeos es otra tradición diferente. No es que se haya roto la tradición grecolatina en la Edad Media y se haya redescubierto en el Renacimiento. No, no, no. Son diferentes. Entonces en la Edad Media se están creando cosas nuevas de las que van a hacer Europa y van a hacer nuestra cultura, como la novela moderna, en la que también influyen los juglares, influye el amor cortés. Todo eso no nos lo legan ni los romanos ni los griegos, ni tampoco las culturas orientales o la sabiduría que va a viajar con el Islam. Entonces, bueno, pues un poquito es una reelaboración que se va haciendo a lo largo de los siglos. Eso precisamente era lo que me pareció más interesante del mundo de la juglaría, el hecho de que la novela moderna le debe su existencia a la juglaría medieval y no al mundo romano, como muchos suelen pensar, ¿no? Que entre el mundo romano y el Renacimiento hay un hueco, hay un bache, hay un pozo oscuro de nada y de repente surge todo del Renacimiento, ¿no? Y es un concepto erróneo que se sigue transmitiendo de generación en generación y le hace flaco favor a Europa, porque si olvidamos la Edad Media, pues perdemos el concepto, como decíamos antes, de lo que debería ser y fue Europa un tiempo, ¿verdad? Así es. Vamos a poner un ejemplo que va a entender muy bien toda la audiencia. El triángulo amoroso, algo básico. Ajá. Básico en una novela, sí, no solo moderna, muy antigua. El triángulo amoroso nace en la Edad Media, nace con los mitos artúricos, concretamente con el amor cortés. Cuando el caballero medieval consagra su amor de forma idealizada a la mujer de un noble. Todo esto se va a escribir, Chrétien de Troyes, que ya lo nombramos antes, lo va a hacer maravillosamente en sus novelas. Bueno, pues ahí van a hacer por primera vez el triángulo amoroso. Es decir, eso ya por ejemplo, para empezar, la consideración que tiene la mujer en el mundo romano o en el mundo griego no tiene nada que ver con la concepción o el estatus que tiene el mundo medieval. Claro. No recuerdo ahora si era Platón o Aristóteles el que decía que la mujer no tenía alma. Uh-huh. Me da igual que se refiera al alma cristiana o al alma racional, que posiblemente es a lo que se refiriese. Pero todo esto va a surgir en la Edad Media, va a surgir con los trovadores. A partir de eso van a nacer esas novelas de caballerías, con esos caballeros que van extendiendo el amor por su dama a través de sus gestas. Y todo eso va a crear la primera novela moderna con su literatura y su metaliteratura, que es el Quijote, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo que ese periodo medieval realmente pone ciertas piezas en el puzzle que si no las pone la Edad Media, no sé, habría que haberlas encontrado de otra manera, pero bueno, por desgracia las hemos encontrado en una época que tildan de atrasada y de oscura, que sus cosas malas tenía la Edad Media, como todas. Claro, claro. Además has mencionado el Quijote y recientemente en el podcast Medievalismos de la Radius, la radio de la Universidad de Sevilla, que les recomiendo a todos nuestros oyentes, es un podcast maravilloso, pues hablaban precisamente, un experto hablaba del Quijote y decía que contrariamente a lo que se suele repetir como un mantra, el Quijote no es un libro que ponga fin a los libros de caballería, sino que es un libro más de caballería, y eso es muy interesante y la gente debe entender que el Renacimiento es un concepto que se inventó precisamente en el Renacimiento para un poco denigrar a lo que venía antes y ensalzarse a sí mismos, ¿no? Los autores y los artistas de la época del Renacimiento. Así es, Enrico, porque ¿por qué decimos que Dante es un hombre prerrenacentista? Ajá, es verdad. O sea, porque nos interesa. Claro. ¿No? ¿Por qué decimos que Jorge Manrique es tardo medieval? Porque nos interesa, porque lo que nos gusta, eso para nosotros, para la gente racionalista, para la gente que realmente hacemos progresar a la humanidad. No, lo otro para los medievales. No estoy de acuerdo. Si Dante es un hombre medieval, Jorge Manrique es un hombre medieval, La Celestina es un libro medieval, entonces, a Dios lo que es de Dios y a la Edad Media lo que es lo de la Edad Media. Y mira, ahora que decías del Quijote, leí hace poco un pequeño texto que tiene acerca del Quijote Ramón Gómez de la Serna, y él así como muy rompedor, dice eso, dice, no, es que Cervantes no escribió el Quijote para acabar con las novelas de caballerías. Claro. Cervantes escribió el Quijote para salvar las novelas de caballerías.
Qué bueno. Entonces viene a darle un poco la vuelta, como has hecho tú ahora, pero de una manera muy genial, como era Ramón Gómez de la Serna, y muy bien explicado también, le viene a dar la vuelta al Quijote, al trabajo de Cervantes, ¿no? Un poquito desde la perspectiva unamuniana de reinventar también a Cervantes. Entonces, así es, Orson Welles decía que Don Quijote era el caballero andante más perfecto que había existido nunca. Claro. Orson Welles ha sido el que mejor ha trasladado al séptimo arte a Shakespeare. Sí. Intentó hacer esa película del Quijote, de la que nos dejó unos fragmentos maravillosos y geniales, y él decía eso, que era el caballero andante más perfecto que había existido. Y la Edad Media nos ha iluminado en la lectura del Quijote, porque gracias a entender mejor la Edad Media hemos entendido mejor a Don Quijote y hemos aprendido a leer otra vez la novela de Cervantes y hemos enriquecido como lectores el trabajo de Cervantes. Entonces, la Edad Media sigue siendo una batalla. Es muy difícil que la gente entienda que hay que acercarse a la Edad Media sin prejuicios, hay que acercarse a ella con la inocencia de un niño y dejarse arrastrar y dejarse llevar por toda su riqueza y por toda su creatividad. Sí, riqueza y creatividad que seguimos admirando hoy en día, pero con otros nombres. Y muchas veces no son ni conscientes de que lo están haciendo, pero el concepto mismo de caballería es que está en las películas tan de moda y que tan taquilleras son, como por ejemplo, me viene ahora a la cabeza El Caballero Oscuro. O sea, Batman no es otra cosa que una versión moderna de un caballero medieval. Pues sí, son héroes épicos. Y efectivamente, lo has explicado muy bien, es una nueva forma de la novela de caballerías, ¿no? Hemos tenido la suerte de que en el Nuevo Mundo, pues mucha de la simbología, de la mitología y de la fantasía del Viejo Mundo se ha trabajado de forma como más libre, con menos prejuicios, y ha surgido pues una cultura muy interesante, pero efectivamente se pueden rastrear esas raíces, ¿no? El Caballero Oscuro, Batman, todos estos superhéroes que de alguna manera van desfaciendo entuertos y ayudando a viudas, huérfanos y menesterosos. O sea, sí. No puedo estar más de acuerdo contigo, Enrico. Y sobre todo en cuanto al perfil noble, ¿no? De nobleza medieval del caballero, con unos valores éticos, ¿no? Muy fuertes. Eso es, con un saber estar por encima de la codicia, de la avaricia, de la envidia, en fin, sí, totalmente de acuerdo. Y su código de honor y de respeto. Y cuéntanos, Crispín, volviendo a la figura del juglar, ¿hay algún juglar que hubiese destacado por encima de los demás en la Edad Media que... Por utilizar una palabra muy moderna, que en la Edad Media pues no existía, ¿no? ¿Algún juglar que se hiciera famoso? Los juglares plantean un problema que ha sido muy desventajoso para su legado, por lo menos para su legado personal, y es la impersonalidad o anonimato. Se conservan muy pocos nombres de juglares, pertenecen al estrato de la oralidad, pertenecen a la Alta Edad Media, y eso ha hecho que no haya un interés ni general ni particular que su nombre figure en sus composiciones y en sus obras. Pero, aún así, ¿qué juglar más famoso que el juglar del Cid? El juglar, ¿cómo se llamaba? ¿Quién era? Bueno, pues, ¿qué más nos da decir Homero que el juglar del Cid? Si básicamente sabemos lo mismo sobre ambos personajes. Pero vamos a ir a nombres propios, vamos a ir a personas de carne y hueso que han dejado su huella en la historia, de forma clara y concisa, con nombre y apellidos. Bueno, pues un juglar muy famoso fue Rambó de Vaqueiras. Rambó de Vaqueiras fue un juglar del siglo XII, finales del siglo XII, que llegó a alcanzar la categoría de trovador. Y si no recuerdo mal, en las Sons o Vidas de Trovadores, un libro que editó hace unos años ya Martín de Riquer, un libro precioso, porque hay una tradición en la que se recopilaron unas biografías muy cortitas, pero muy bonitas, sobre los trovadores provenzales de Francia. Bueno, pues allí aparece Rambó de Vaqueiras como uno de los más destacados y principales. Y él dice que él comenzó haciéndose juglar, pero también hubo trovadores que acabaron siendo juglares. Y luego tenemos otro caso muy conocido en Francia, que es Routebeuf. Routebeuf fue un juglar y trovador
un trovero, como creo que dijiste tú al inicio del podcast, y también fue una persona muy famosa que llegó incluso a escribir obras de teatro para ser representadas y que todavía se conservan los textos. Es decir, sí hubo juglares que nos ha llegado conocimiento de su obra y de su nombre, pero lo general, lo más es que eso al juglar le importase muy poco y que viviese en una época donde eso también importaba muy poco. Sí, en general en la Edad Media, en la Alta Edad Media sobre todo, el concepto tan moderno, tan renacentista de hecho, de la autoría del artista sobre todo, ¿no? Leonardo da Vinci, Michelangelo, etcétera, esta vanidad, yo diría que incluso extrema, no existe en la Edad Media alta y lo vemos en los capiteles, en las maravillosas esculturas de las diferentes catedrales europeas y no sabemos quién es el autor. Hay a veces que nos dejan algún indicio, pero muy rara vez un escultor dejaba su firma o un pintor rara vez dejaban su autoría, su firma. Y me imagino entonces por lo que nos cuentas que con los juglares pasaría lo mismo. La vanidad era de otro tipo, digamos, ¿no? Efectivamente, el conocimiento que nos llega, pues como de tantas cosas en la Edad Media, es indirecto. Ya de esa época más antigua de la Edad Media, pues tenemos al famosísimo juglar Taillefer, que es el que asesta el primer golpe en la batalla de Hastings en el 1066 y que lo hace además entrando a luchar cantando la canción de Roldán. O sea, pues es un juglar que ha pasado a la historia, ¿no? Pero vamos, por lo general, la juglaría, excepto por testimonios indirectos, ha dejado de sí misma muy poca documentación. Ajá. Sabemos que de los trovadores, sobre todo los franceses, de la Languedoc, de la zona de la región de la Languedoc, y troveros, sabemos que sí, pero ¿el juglar sabía escribir? ¿Podía escribir? Sí, claro, posiblemente. Ya lo comenta Ramón Menéndez Pidal, que el tránsito de juglar a clérigo y a la inversa, de clérigo a juglar, era más común y más fácil de lo que parecía. Así que es probable que hubiese juglares cultivados que supiesen escribir. De hecho, hay una designación de juglar que es juglar de péñola. La péñola es la pluma y no se sabe, es ambiguo, porque no se sabe si se refiere a ciencia cierta a un juglar que tañía un laúd y por eso utilizaba una pluma como plectro, la púa, o si se refería a un juglar que escribía las composiciones. Pero lo que parece que es claro es que hubo juglares y que sabían escribir perfectamente. Qué interesante, porque esto me encanta porque nos ayuda a despejar tópicos, ¿no? A despejar y visiones oscuras que tenemos de la Edad Media en la que solemos ver representados a las personas de la Edad Media en películas, en libros como totalmente analfabetas, totalmente ignorantes, incapaces de leer y que todo eso solo quedaba relegado al oscuro mundo del monasterio que nos representa, por ejemplo, Umberto Eco en su maravillosa novela El nombre de la rosa, pero en realidad la gente de a pie también sabían escribir y también sabían leer, ¿no? Y por supuesto que había mucha gente que sabía leer, lo que no había eran libros para todos. Claro. Entonces, sin embargo, la oralidad seguía predominando porque me viene ahora a la memoria un texto muy bonito de otro hombre renacentista que curiosamente nació fuera de su época y nació en la Edad Media, que es Petrarca, que cuenta que durante muchos años un clérigo llegó un libro con él y cuenta cómo el clérigo pues había sobrevivido a un naufragio y había salvado el libro y en su lecho de muerte se lo había entregado. Ajá. Entonces le cuenta todas las peripecias que se podría escribir un cuento, una novela con ellas, y como al final, al morir, le entrega a Petrarca el libro. Entonces había que compartir, había que comunicar, había que prodigar la cultura. Eso se hacía a través de la palabra y bueno, pues así era el mundo medieval. Por supuesto, y está claro que la revolución de Gutenberg con su mecánica para poder reproducir libros fue, pues eso, una revolución. Es indudable. Yo, en mi opinión, esto es una opinión personal que comparto con los oyentes y contigo, Crispín, lo que ocurre en la Edad Media es que el historiador, como es y como debe ser, ¿no? Un científico y un académico, no puede decir cosas si no las puede demostrar. Es decir, no se atreve a decir claramente en la Alta Edad Media también se sabía leer. ¿Por qué? Pues porque no hay forma de demostrarlo. Pero yo estoy absolutamente convencido de que sí, por fuentes
e información indirecta que recibimos de la Alta Edad Media. Desde luego en la Baja Edad Media ya sí había más gente que sabía leer, pero es cierto que estaba más relegado al mundo de las clases nobles, los que podían permitirse el lujo de comprar o solicitar que se hiciese la copia de un libro que les interesase, eso desde luego. Pero cuando yo digo que creo que en la Alta Edad Media también se sabía leer, no quiero decir que sabían leer libros y que hubiera libros para ellos, desde luego que no, pero creo que la imagen que tenemos de la Edad Media oscura, ignorante y muy volcada en el oscurantismo y el miedo sometido a una institución eclesiástica, se la debemos también a estos reparos por parte de la academia en querer dar información sin tener pruebas de ello. Pero en fin, esto te digo, esto es una opinión personal, Crispín, no sé qué opinarás. No, una opinión muy fundada, porque me has traído a la mente pues mi clase de ayer sobre el teatro medieval. La Real Academia de la Lengua, o por lo menos personas de número de la Real Academia, durante muchos años negaron la existencia del teatro medieval en los reinos de León y de Castilla. Porque no había monumentos literarios, no había textos escritos que lo demostrasen. Ajá. Y así publicaron sus obras personas como Lázaro Carreter, trabajos importantísimos, brillantes y magistrales, negando que el teatro, diciendo que el teatro en León y en Castilla era la historia de una ausencia. Y es precisamente porque no querían poner atención en testimonios marginales, en referencias indirectas, en fuentes documentales que simplemente mencionaban estas cosas. Entonces, es verdad que la Edad Media, por suerte esto ya está cambiando, tiene una intrahistoria que diría Unamuno, que podemos recoger a través de documentación, que no es la documentación científica al uso, que se busca esa fuente directa, pero que se puede reconstruir porque estaba ahí. Y entonces ahora mismo se está trabajando mucho en ese sentido. O sea que yo no creo que sea tanto una opinión como creo que sea también una metodología científica para reconstruir la historia. Ajá. Y volviendo a la figura del juglar, el juglar podía recitar de memoria ¿qué cosas? ¿Cuánta memoria podía tener en términos de versos? Si es que se puede cuantificar eso, Crispín. ¿Qué tipo de memoria y cuántas cosas podía recordar un juglar? Bueno, muy interesante eso que dices, porque ¿cuántas cosas podía recordar un juglar? Eso nos va a llevar a una investigación fascinante que conocerás, se llama la cuestión homérica. Sí. Ya en el siglo XVIII, los ilustrados empezaron a preguntarse si Homero realmente existió. Homero era un rapsoda. Hay quien dice que rapsoda viene de rapsos, que es el bastón con el que el rapsoda marcaba rítmicamente golpes en el suelo para acompañar su recitado, ¿verdad? Iba dando unos golpes, como nació el flamenco. El flamenco en el siglo XVIII nace por el canto vocal acompañado de golpes rítmicos de un bastón en el suelo. No sé, volvemos un poco a la Grecia clásica. Bueno, entonces, ¿existió Homero o fue una tradición? ¿No? Al preguntarse eso, se empiezan a preguntar si realmente Homero podía llevar en la memoria todos esos versos de la Odisea y de la Ilíada, nada más ni nada menos. Si es una tradición, bueno, pues es más probable. Pero si es una persona sola, ¿cómo es capaz de almacenar todo ese contenido literario en su materia gris? Evidentemente tienen que entrar en juego factores que no son la memoria física o la memoria pura y dura. Tienen que entrar factores memotécnicos, es decir, herramientas y recursos que permitan una creación vinculada a la memoria, pero una creación espontánea, una reelaboración de un contenido alojado en la memoria de forma nueva y diferente que permita proyectar de forma oral una historia a lo largo de muchos versos, muchas. Entonces, esto es lo que en un momento dado se llegó a pensar, que realmente Homero no tenía esa prodigiosa memoria, sino que realmente tenía unos recursos y unas técnicas que a partir de la memoria le permitían inventar poemas. John Albert y su maestro Milman Perry, a mediados de los años 50 del siglo pasado, se fueron a buscar pruebas de esta teoría.
de la teoría de lo que se llama la creación oral de largos versos, de largos cantares de gesta. Y se fueron a buscarla a los Balcanes y se encontraron allí con un juglar extraordinario, cuyo nombre ahora no recuerdo porque es un nombre eslavo y es muy difícil de memorizar, y era capaz de recitar durante horas y horas una canción épica sin confundirse, volverla a recitar al día siguiente y de forma distinta, contando la misma historia. Entonces, elaboraron una teoría de del verso formulístico. Ajá. Esta teoría hoy en día está aceptada ya como parte o recurso o herramienta de la creación oral, tanto en la tradición homérica griega como en la tradición épica medieval europea. Es decir, Juglar era tanto una persona de una memoria prodigiosa, que sí lo era, y más en aquella época, que era el coso literario, la memoria, mayormente extendido, que es verdad que había libros, pero muy poquitos. Pero el juglar tenía aparte una herramienta mnemotécnica. Te voy a poner un ejemplo muy fácil de entender. Los epítetos, ¿no? Por ejemplo, cuando Homero dice la aurora de rosados dedos, de vez en cuando, el negro mar de encrespadas olas, Aquiles el de los pies ligeros. Ajá. Eso cada vez que nombra Aquiles, cada vez que nombra el mar o cada vez que nombra la aurora, Homero va a insertar estos epítetos maravillosamente construidos. En la Edad Media también tenemos eso. Tenemos al Cid, el que en buena hora nasco, el que en buena hora cinchó espada. Siempre que aparece el rey se dice el buen rey. Estos son herramientas que no hay que memorizar, son epítetos, adjetivos, fórmulas que el juglar, que el bardo, que la Eda, que el escopa, que el rapsodo va a ir incorporando en su creación del poema, en su recreación del poema. Eso le va a permitir reconstruir literariamente, de forma oral, la historia cada vez que la interpreta. Y esa es la famosa memoria del juglar. Es una memoria apoyada en recursos memotécnicos, en versos formularios, para construir una historia durante muchas horas. Entiendo, fascinante, fascinante. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo, Crispín, y te quiero reformular una pregunta que hemos hecho al principio del programa y que ya hemos contestado, pero para que un poco sinteticemos para los oyentes el concepto, ¿no? ¿Qué valor dirías que tiene la figura del juglar en la transmisión del conocimiento? Bueno, la figura del juglar en la transmisión del conocimiento es más importante que la del historiador. Voy a volver a citar a Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno decía que la leyenda a veces influye más en la vida que la historia. ¿Qué nos importa quién está en el sepulcro de la Catedral de Santiago? A lo mejor no son los restos del apóstol, a lo mejor Santiago nunca llegó a la península ibérica. Sin embargo, la leyenda de que Santiago Apóstol está en el templo de Compostela ha cambiado la historia. En este sentido, los juglares, como portadores de leyenda, transmiten más conocimiento a la humanidad que todo el trabajo de la historiografía moderna, puesto que han contribuido a que historias como la del patrón Santiago, historias como la de Roldán y los 12 pares de Francia, historias como la de el rey Arturo y los caballeros de la tabla redonda, historias como la del Santo Grial, hayan configurado movimientos ingentes de masas, de hombres y de mercancías, como pueden ser las cruzadas, o lo que aquí se llama la Reconquista, o como puede ser la peregrinación a Santiago. En ese sentido, los juglares han sido portadores de conocimiento y de un conocimiento fundamental para la gestación de la historia. Los juglares no solo han transportado conocimiento, han sido gestadores de la historia. Qué maravilloso, me quedo con estas últimas frases tuyas. Crispín Dolot, mil gracias, ha sido un verdadero lujo y un placer tenerte en el programa. La verdad, te estoy muy agradecido. Espero que nuestros oyentes puedan contar con tu presencia en otras ocasiones también. Pues encantado, hay temas muy bellos y muy interesantes de los que podemos conversar cuando quieras. Aquí tienes abiertas las puertas de mi intelecto para compartir con toda tu audiencia y con ese proyecto maravilloso. Muchísimas gracias, Crispín Dolot. Espero que te haya gustado este podcast. Si te gusta el contenido del programa, te pido que te suscribas. Al suscribirte, ya sabes, no solo recibirás notificaciones cada vez que publique un nuevo episodio, sino que también podrás acceder a contenido exclusivo.
Además, si quieres apoyar este trabajo y hacer que siga creciendo, considera unirte a nuestro Patreon. Con tu apoyo podré mejorar la calidad del podcast, traer a invitados cada vez más especiales y hacer que el viaje de Nabu llegue cada vez más lejos. Suscríbete y únete a la comunidad de Nabu hoy mismo. Gracias por ser parte de esta aventura.